La verdad que en este momento, mientras lo escuchaba a Hugo, pensaba que yo había decidido tomar por otro lado y tomar más el tema actual, aunque me parece que es fascinante poder hacer el debate histórico, porque indudablemente habría toda una polémica histórica respecto bueno, de todo lo que ha ocurrido con este gigantesco analizador social que es la problemática de derechos humanos en los últimos 40 años, ¿no? De cualquier manera, no me quiero hacer una mención que sería la siguiente. De todo lo que estaría en discusión, yo creo que la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida fue posible básicamente por la rebelión popular que hubo en el año 2001, en diciembre de 2001, que generó una crisis fenomenal de gobernabilidad. Yo creo que fue la condición principal para que se consiguiera la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que según me decían los abogados en ese momento, era un esperpento jurídico. Yo no tengo la menor idea, pero decían que ir para atrás era una barbaridad jurídica, pero creo que precisamente fue el movimiento social que había en la Argentina y que detonó con lo que, bueno, a mí me gusta llamar el argentinazo, como tantos otros lo denominan, que detonó precisamente cuando De la Rúa declaró el estado de sitio. Es decir, a mí me parece que fue esa crisis de gobernabilidad el factor fundamental que determinó que Kirchner, y que además Kirchner sacó muy pocos votos, digamos, no tenía legitimidad, por lo tanto creo que la anulación de las leyes fue parte de una búsqueda de legitimidad. Después los hechos son los hechos y bueno, hay que reconocer que anularon y esto... Sí, sí, bueno, lo quería simplemente mencionar, aunque me parece que todos los temas históricos son realmente apasionantes. Lo que yo quería plantear es lo siguiente. A mí me parece que hay tres temas básicos para el análisis de la problemática de derechos humanos que, por lo menos a mí, me resultan orientadores. La primera es que la memoria... Lucy mencionaba que nosotras siempre lo tenemos como referente a Holbach desde el punto de vista de la memoria, y él plantea que la memoria es un escenario de disputa, es un escenario de lucha. Cada sector social, los diferentes grupos políticos, etcétera, disputan la memoria o disputamos la memoria, y además la disputa por la memoria siempre está presente a partir de las necesidades actuales de cada momento. A mí me parece que esa es una primera cuestión. Simplemente quiero decir que hay historias traumáticas en la humanidad que hasta el día de hoy se siguen discutiendo, y cuando se discute, por ejemplo, cuántos fueron el número, si hubo 6 millones de judíos que hayan sido muertos en el Holocausto, lo que se está discutiendo es si hubo holocausto, si hubo genocidio. No se está discutiendo el número de víctimas, se está discutiendo si hubo genocidio. Del mismo modo, ustedes saben que, por ejemplo, frente al genocidio armenio, el Estado turco sigue sancionando a los ciudadanos turcos que acepten la existencia del genocidio. Esto ocurrió, por ejemplo, con Pamuk, hubo todo un debate sobre este tema. Y sinceramente podríamos tomar un montón de ejemplos, pero creo que si tomamos el tema del genocidio indígena en América Latina y en Argentina, también podemos plantearnos que es un tema de disputa que se reactiva además en cada momento histórico. Entonces, en la Argentina o en América tuvimos el primer genocidio, sobre el cual se construyó la historia y las representaciones sociales de las ideas civilizadoras, de la conquista y la civilización, y tuvimos el genocidio de la campaña de Roca, por ejemplo, que cómo fue escrita en los libros de historia, fue escrita como campaña del desierto. Sin embargo, es decir, se construyó la representación social de que eso había sido una campaña del desierto. Sin embargo,
500 años después de la conquista, reaparece activamente la problemática de los pueblos originarios y al día de hoy sigue en discusión el tema del robo de las tierras ancestrales de los pueblos originarios. Es decir, que a mí me parece que cuando pensamos en temas de construcción de memoria colectiva y memoria histórica, estamos pensando siempre en un escenario de disputa y de lucha de diferentes concepciones. La segunda cuestión es que a mí me parece que mientras haya desigualdad en el mundo, mientras haya unos que oprimen a otros, poderes que oprimen a otros, siempre va a haber violación de los derechos humanos. Porque va a haber resistencia a la opresión y la resistencia se responde con mayor o menor grado de represión. Creo que si nosotros tomamos incluso la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, simultáneamente tengamos en cuenta que se defiende el sagrado derecho a la propiedad privada. Bueno, plantea básicamente la persistencia de la propiedad privada, plantea las condiciones de la desigualdad. Es decir, que a mí me parece que no se puede separar el tema de derechos humanos con las condiciones materiales y sociales de existencia. Y tercero, creo que es muy importante plantear al día de hoy que las violaciones de derechos humanos son, o la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad de los estados, que no tiene que ver con los sujetos individuales o con grupos determinados, sino que son políticas de los estados. Entonces, yo había pensado en plantear hoy, sobre la base de estos tres ejes con los que entiendo la problemática de derechos humanos, pensaba plantear qué es lo que ha pasado en el último periodo. En mi opinión, lo que ha pasado en los últimos meses tendría que ver básicamente con la expresión concentrada de lo que han sido estos 40 años en los cuales ha habido una persistencia de los factores de impunidad y simultáneamente un gigantesco movimiento social que no conozco ningún caso en el mundo entero, un movimiento social sostenido con avances y con retrocesos, pero que me parece que fue ese movimiento social con punto de partida en las Madres de Plaza de Mayo, en la época de la dictadura, afrontando la dictadura y poniendo este tema como un eje que coincido efectivamente en que fue una de las razones por las cuales cuando Alfonsín levanta la bandera de los derechos humanos y el tema del juzgamiento, etc., eso creo que fue un factor fundamental en el triunfo de Alfonsín en ese momento. Entonces, a mí me parece que esta cuestión de los efectos traumáticos que ha tenido la dictadura y que ha tenido posteriormente como elemento de retraumatización la impunidad, se han transmitido transgeneracionalmente, han sido efectos traumáticos en el plano cultural, en el plano psicosocial, y además tienen que ver con una afectación que no es estrictamente sobre aquellos que fueron desaparecidos o los familiares de los desaparecidos, sino que son traumatismos que afectan al cuerpo social en su conjunto. Pero simultáneamente tenemos que decir que en este movimiento social, miren, yo participo en la organización de las marchas del 24 de marzo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y no me dejan de sorprender cada año cómo se ha transmitido transgeneracionalmente a los jóvenes, o sea, los jóvenes que cada año concurren a las marchas del encuentro, que son miles y miles de jóvenes que por supuesto no han vivido la historia, desde los pibes de la escuela secundaria, etc. Es decir, que me parece que también ha habido una transmisión digamos, de lo que sería la resistencia y la lucha contra la impunidad. Les decía que me parece que en el último periodo se concentra, y creo que acá hay un debate que sería, yo creo que el punto de inflexión para lo que sería el negacionismo y la campaña negacionista que creo que existe ahora ha sido el nombramiento de Milani en el año 2013 como comandante jefe del ejército, que fue nombramiento que fue cuestionado en su momento por los familiares, especialmente por la familia de Ledo,
por Graciela y Marcela Ledo, y que fue cuestionado, recuerdo que fuimos al Congreso, aunque no nos dejaron entrar, por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. De paso digo que el CELS primero había dejado correr las propuestas de... Yo no sé si vos estabas en la Cámara en ese momento, no me acuerdo, pero habían dejado correr, y posteriormente, cuando nosotros... Ah, claro. Cuando lo denunciamos, después el CES efectivamente considera de que no tenía que ser nombrado. Creo que ahí se plantea un punto de inflexión, pero me parece que después, con el ascenso de Macri, creo que arrecia una campaña, y yo creo que es una campaña, por eso me parece que no es un problema de un episodio concreto. En la campaña que va generando una corriente de opinión, digamos, creo que aparecen una serie de expresiones que dan cuenta de una direccionalidad. Primero, Macri plantea el tema de la guerra sucia, retoma la expresión guerra sucia, plantea que no sabe cuál es el número de desaparecidos. Gómez Centurión plantea que no hubo plan sistemático de desaparición y plantea el número de 8.000 desaparecidos. Ninguno plantea que hay que abrir los archivos de la dictadura, porque si se dijera que se va a abrir los archivos de la dictadura, seguramente tendríamos muchísimos datos sobre desaparecidos cuyos familiares al día de hoy no tienen la menor idea de qué es lo que ocurrió con ellos. Y tendríamos muchísimos datos también sobre los chicos apropiados. Entonces, cuando se discute el tema del número, cuando reaparece la teoría de los dos demonios, planteada con total fuerza, y se utilizan, creo yo, de legítimos debates, porque hay un debate que habrá que ser, que es un debate político, acerca de lo ocurrido antes del 24 de marzo del 76, que es un total debate legítimo, me parece, donde hay probablemente para muchísimas discusiones. El problema es que cuando se plantea la teoría de los dos demonios, entonces ya estamos por fuera de plantear que hubo terrorismo de Estado, que fueron los crímenes de la dictadura, y que por eso yo planteaba al principio que me parece que son los Estados los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que una serie de cuestiones que me parece que finalmente terminan... ¿Estoy sobre el tiempo? Bueno, 15, sí. Bueno, voy a tratar de hacer rapidísimo. Entonces, me parece que estas cuestiones son las que marcan una direccionalidad. Y en la cuestión del 2x1, yo creo que se inscribe en esa direccionalidad. Y me parece que una vez más, en la Argentina, a mí me parece que tiene muchísima importancia esa respuesta multitudinaria que dio por tierra con el 2x1. Y dio por tierra, creo, también con el tema de... Yo no me voy a entrar en el debate jurídico porque hay... sería una omnipotencia total y prefiero que hablen los que van a hablar después sobre este tema. Pero quiero decir que fue ese movimiento multitudinario el que yo creo que verdaderamente dio por tierra, o va dando por tierra con el 2x1. 2 puntos más y termino rápido. Uno, a mí me parece, quiero plantear acá que creo que hay un tema, junto con el nombramiento de Milani, creo que hay un tema que ha sido la cooptación de los organismos de derechos humanos llamados históricos. Lo quiero mencionar por lo siguiente. A mí me parece que todo militante de derechos humanos tiene derecho a tener posiciones políticas, pertenencias partidarias, etcétera, etcétera. Pero coincido con Pérez Esquivel en que las organizaciones de derechos humanos tienen que ser organizaciones independientes de los gobiernos. Y eso va más allá de las posiciones que las personas podamos tener. ¿Me explico? Yo misma y mucha gente que militamos en derechos humanos tenemos posiciones políticas que me parecen totalmente legítimas. Pero el problema de la cooptación fue que fue cooptación porque impuso silencio.
impuso silencio sobre la desaparición de Jorge Julio López, impuso silencio sobre los presos de las Heras, es decir, impuso silencio sobre las violaciones a los derechos humanos que planteaba el gobierno K. Y me parece que ese es el problema más serio de la cooptación. No es que alguien apoye o no apoye personalmente a un determinado gobierno, es el pacto que se establece de silencio. Creo que ese ha sido un tema gravísimo que además de los negociados, que ni quiero hablar, además de los negociados, le hizo un daño fenomenal al movimiento de derechos humanos, porque contribuyó al desprestigio de organismos de derechos humanos que habían tenido una trayectoria con diferencias entre sí históricas muy importantes. Último, creo que tenemos presente el problema actual de violaciones a los derechos humanos y de represión. No tengo tiempo, señalo el tema de las leyes antiterroristas que quedan como dispositivos y que se intentó aplicar a los ambientalistas, por ejemplo. Es decir, son dispositivos que no pueden aplicar porque acá hay una gran resistencia. Los protocolos, el protocolo que se pretende aplicar y los protocolos que las provincias empiecen a aplicar para los piqueteros, para la protesta social y por último la criminalización de la protesta que desde los años 90 de la época de Menem se fue profundizando con los procesamientos a todos aquellos que ejercen la protesta social. Bueno, como no hay más tiempo, paro acá.